Hola, mi nombre es Cripa Diego, soy médico cardiólogo y ecocardiografista, trabajo en el Sanatorio Finoquieto de Buenos Aires, Argentina, y agradezco la convocatoria para participar en esta serie de clases virtuales. En este caso vamos a hablar sobre la unidad de dolor precordial, infarto agudo de miocardio. Conceptualmente tenemos que tener en cuenta que el dolor precordial es la segunda causa más frecuente de atención en lo que son las unidades de emergencia médica y el objetivo principal como médicos clínicos y como cardiólogos es tratar de diferenciar si ese dolor precordial es un síndrome coronario agudo o una emergencia cardiovascular de un evento que no lo es. Y también tenemos que tener en cuenta que incluso muchos dolores precordiales, de los cuales tenemos sospecha de síndrome coronario agudo, terminan no teniendo el diagnóstico, aunque en realidad sí lo son. Entonces tenemos que ir a buscar herramientas con una alta sensibilidad para lograr nuestro objetivo, que es básicamente no enviar un síndrome coronario agudo a la casa. Cuando hablamos de dolor precordial, podemos hablar básicamente de un dolor precordial que es de origen coronario y un dolor precordial que es extra cardíaco. Dentro de lo cardíaco tenemos lo coronario, como acababa de decir, diferentes etiologías, como podemos ver, podemos tener lo clásico y una ruptura o una erosión de placa, podemos tener una disección coronaria espontánea, podemos tener todo el espectro de disfunción vascular con vasoespasmo, disfunción microvascular, pero también podemos tener un dolor precordial de origen cardíaco, no coronario, ejemplo, coronarias sin lesiones angiográficamente significativas, pero que el dolor precordial sí sea de origen cardíaco, como por ejemplo puede ser una miocarditis. Y por el otro lado vamos a tener los dolores extracardíacos, que son muy importantes de considerar porque o son diagnósticos diferenciales o también son entidades cardiovasculares de emergencia que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si vamos a lo que es el dolor visceral torácico, podemos ir a descartar todo lo que es la patología esofágica, la patología mediastínica, en donde podemos llegar a encontrar algún tumor mediastínico, lo respiratorio, neumonías, alteraciones pleurales, y obviamente alteraciones vasculares torácicas que sí son de importancia también para descartar en la emergencia cardiovascular, el tromboembolismo pulmonar y los síndromes aórticos agudos. Luego también considerar lo que son los dolores extracardíacos somáticos, todo el espectro de neuropatías a nivel torácica y neuropatías compresivas, que son diagnósticos diferenciales, y el dolor precordial referido por patología abdominal y de adyacencia al diafragma. Pero cuando consideramos este dolor precordial no nos tenemos que olvidar, y podemos utilizar la siguiente regla mnemotécnica, de los dolores precordiales que son emergencias médicas y cardiovasculares, tromboembolismo pulmonar, oclusión coronaria, el síndrome coronario agudo, la ruptura esofágica, los síndromes aórticos agudos y el neumotórax hipertensivo. Pero yendo al objetivo de la clase, que es descartar el síndrome coronario agudo cuando tenemos un dolor precordial, es preguntarse y ir al objetivo que comentábamos al principio de cuándo un síndrome coronario agudo es o no es en contexto de un dolor precordial. Es aquí que nace la unidad de dolor precordial como un análisis sistematizado para la aproximación del paciente con dolor precordial en la guardia de emergencia, con básicamente un gran objetivo que es no solo estandarizar ese análisis, sino también de evitar que pacientes con síndrome coronario agudo se vayan a la casa. Es decir, un abordaje con una alta sensibilidad, realizar estudios con un alto valor predictivo negativo y básicamente diagnosticar el síndrome y si no lo diagnosticamos tener una alta sospecha para ese paciente, realizar estudios complementarios y no mandarlo a la casa. Obviamente que al estandarizar reducimos el tiempo
y hacemos un rápido diagnóstico y obviamente eso lleva a un rápido tratamiento. ¿Y a quiénes le vamos a realizar una unidad de dolor precordial? Bueno, básicamente a pacientes que vienen con síntomas sugestivos de un síndrome coronario agudo y que tienen obviamente una sospecha de que ese dolor precordial sugestivo, ejemplo, una angina de pecho, sea sugestivo de una complicación cardiovascular, ya sea por sus antecedentes o la dinámica del dolor. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste o cómo hacemos la unidad de dolor precordial? Bueno, tenemos tres grandes elementos. Uno, y para poder identificar el tipo de dolor, es la anamnesis y la caracterización clínica de ese dolor precordial para poder, y como vimos al principio, poder identificar de todos los diagnósticos diferenciales de dolor precordial cuál es el más sugestivo de un síndrome coronario agudo o de una emergencia cardiovascular. Luego, los exámenes complementarios que nos van a permitir sumar a una caracterización inicial, ¿está bien?, un pronóstico o una probabilidad mayor o menor de que ese dolor sea un síndrome coronario agudo. Y por último, los diagnósticos por imágenes que nos van a ayudar a definir los cuadros que, a pesar de hacer algunos exámenes complementarios, como un electrocardiograma, una troponina, aún siguen siendo de caracterización intermedia y no definidos. ¿Y en qué se basa la unidad de dolor precordial? Básicamente lo que es un análisis de tipo bayesiano. ¿En qué consiste esto? Básicamente es hacer un análisis previo a la realización de una actitud diagnóstica, de una prueba diagnóstica, de la probabilidad de que, en este caso, ese dolor precordial sea o no de origen cardíaco, de origen coronario. Entonces, básicamente podemos tener pacientes que por sus antecedentes, primer punto, anamnesis, por el tipo de dolor que refieren, primer punto, anamnesis, ese dolor no es muy subjetivo de un dolor precordial. Es más, por sus antecedentes son pacientes que pueden no tener factores de riesgo, pacientes jóvenes. Entonces ese paciente tiene una prueba previa a la realización de un test muy baja de que ese dolor sea un dolor de origen coronario. Por ende, cuando uno realiza algún tipo de examen complementario, la probabilidad de que con ese examen complementario positivo esa probabilidad pretest aumente mucho es muy baja. Ejemplo, si tenemos una probabilidad pretest del 10% o menor, con un estudio positivo no te aumenta más de un 25 o 20%. Ahora tenemos el otro extremo, pacientes que tienen una probabilidad pretest muy alta de que ese dolor precordial sea de origen coronario, ya sea porque es un dolor precordial bien anginoso o porque son pacientes añosos con factores de riesgo cardiovascular. Ya de por sí la probabilidad pretest de esos pacientes va a ser arriba del 70%. Y cuando realizamos un estudio para complementar la valoración de ese dolor precordial, la verdad es que la probabilidad post-test no varía mucho de ese 75-80%. Por ende, esos pacientes ya vamos a tener una actitud agresiva en el tratamiento y la sospecha es muy alta y los diferentes estudios complementarios no nos van a sumar mucho. Por ende, la unidad de dolor precordial va a tener un valor muy importante en lo que son los pacientes de moderado riesgos. Esos pacientes que capaz tienen un dolor precordial que no es muy característico, no es un dolor anginoso típico, tienen factores de riesgo, lo cual nos hace sospechar de que ese dolor en un paciente de riesgo cardiovascular pueda llegar a ser anginoso, en donde tenemos riesgos pretest relativamente no elevados, sino moderados o bajos, y que la realización de un estudio complementario va a aumentar exponencialmente la probabilidad de que ese dolor verdaderamente sea de origen coronario. Entonces, resumiéndolo en imágenes, la caracterización del dolor, un dolor bien anginoso, la anamnesis de los desencadenantes, el tiempo del dolor, dolores de muy corta duración, segundos, baja probabilidad, dolores prolongados en reposo, de mayor caracterización, van a hacer de que entre el tipo de dolor y el tipo de paciente que yo tenga,
la probabilidad sea alta o baja. Y acá tenemos ejemplos, básicamente un ejemplo de un paciente joven entre 30 y 39 años, en este caso mujer, que no refiere un dolor precordial anginoso, la probabilidad pretest de este paciente es muy baja y la sumatoria de un examen complementario más allá de un electrocardiograma no nos va a sumar mucho en que ese dolor se convierta para nosotros en un dolor de tipo anginoso, porque es muy poca la probabilidad de que así lo sea. El otro extremo sería un paciente entre 60 y 70 años, en este caso hombre con factores de riesgo, que consulta a la guardia por una angina bien típica. Ese paciente no hay mucha duda de que ese dolor sea de origen coronario y lo más probable es que lo internemos y tengamos una conducta terapéutica activa y probablemente invasiva. Y volvemos a decir que nuestro grupo de riesgo, esos pacientes de riesgo intermedio, de riesgo o de beneficio, mejor dicho, a la valoración con lo que es la unidad de dolor precordial, porque son los pacientes que tras hacerle un estudio complementario, como por ejemplo una prueba funcional, nos va a poder definir si ese dolor es anginoso o no, o una valoración bioquímica con troponina. Y siempre teniendo en cuenta que lo que prima es la clínica. Y si el dolor es anginoso hasta que se demuestre lo contrario y vamos a tratar de así sumarle estudios para poder verificar nuestra impresión diagnóstica. El electrocardiograma nos va a dar información, básicamente isquemia, vamos a ir a buscar obviamente, alteraciones del STT, supradesnivel del ST, antecedentes, ¿no?, de secuelas, un dolor prolongado en un paciente que viene más de 12 horas y ya tiene una secuela, obviamente que ese dolor es de origen coronario y anginoso. Podemos buscar isquemia con alteraciones de la onda T, infradesnivel del ST, básicamente este es el poder del electrocardiograma, poder descartar alteraciones del STT y que ya este paciente que viene con un dolor precordial se caracterice como un paciente con un síndrome coronario agudo. Obviamente que las alteraciones típicas de isquemia no van a ser nuestro escollo diagnóstico, porque si están van a ser bien claras, sino que nuestro desafío diagnóstico va a estar en el paciente que tiene un electrocardiograma normal y que no es un electrocardiograma diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a tener que hacer, si es un paciente que así lo amerita, más estudios complementarios para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Bueno, la troponina actualmente es la valoración bioquímica que usamos. ¿Por qué? Porque tiene una alta sensibilidad, un alto aumento desde el inicio de los síntomas cuando hay injuria miocárdica y también son perdurables en el tiempo, lo cual nos permite una valoración en el corto, mediano y largo plazo del paciente que consulta con dolor precordial. Y obviamente que es muy sensible. Troponinas negativas se van a corresponder seguramente a población sana y troponinas positivas se corresponden en un alto porcentaje a población enferma. Entonces, la elevada sensibilidad y el alto valor predictivo negativo de la troponina en los pacientes con injuria miocárdico es la que nos la hace ser el parámetro bioquímico de elección. Su rápida positivización hace que sea de gran utilidad en el departamento de emergencia y los valores persistentemente positivos, la valoración del paciente que puede consultar no inmediatamente con el dolor precordial. Y luego tenemos los estudios funcionales, evocadores de isquemia, que nos van a dar dos herramientas, básicamente poder evaluar si el paciente en reposo tiene isquemia, porque eso es un valor también de riesgo de ese paciente que consulta con dolor precordial, y también poder valorar el paciente de moderado riesgo que tiene un electronegativo, una troponina intermedia o negativa y que, como lo vimos al principio, por sus antecedentes o el dolor que refiere, es un paciente que capaz es de moderado o alto riesgo y me gustaría poder evidenciar isquemia para poder dar un diagnóstico definitivo. La cámara gamma, el SPECT, tiene una alta sensibilidad y también adosado un alto valor predictivo negativo, conceptos y herramientas necesarias para lo que es nuestra unidad de dolor precordial. Y básicamente esta característica es la que lo hace útil y también ayuda a reducir los tiempos, como toda prueba
funcional, porque en el mismo día uno puede tener una valoración importante como es isquemia en reposo o isquemia inducida por el esfuerzo. El ecoestrés es la opción a la cámara gamma, demostrando valoraciones de sensibilidad muy similar. También es altamente sensible, específico y con un valor predictivo negativo elevado. Si podemos hacer una comparación como la cámara gamma, nos da cierta mayor rapidez en lo que es el estudio en sí e información en tiempo real, ya que no tenemos que procesar imágenes y esperar ese informe. Entonces nos da cierto beneficio en lo que es reducción de tiempo. Y después tenemos los estudios por imágenes. En este caso la angiotomografía ha ganado mucho terreno en el último tiempo, básicamente porque con la angiotomografía podemos hacer un estudio anatómico de las arterias coronarias. Lo que es el score de calcio es el elemento a valorar como un elemento de alta probabilidad de enfermedad coronaria en este paciente que estamos evaluando, en el cual sospechamos que ese dolor es de origen coronario. También te permite descartar otras entidades que son de alto riesgo cardiovascular, como la disección aórtica y el tromboembolismo pulmonar. Y estos, si bien son estudios más caros, al minimizar tiempo y estadía de internación en la guardia de emergencia, también suman en lo que es costo-eficacia. Tener en cuenta que la tomografía tiene que ser una tomografía multislide, necesitamos equipos de multicortes, por lo menos más de 64 cortes. Como todo examen complementario en la unidad de dolor precordial, tiene su mayor beneficio en la población de moderado riesgo, y el concepto del triple rule-out angiográfico con la tomografía también está ganando terreno en la valoración del paciente con dolor precordial en la guardia de emergencia, pudiendo valorar la patología coronaria, la patología tromboembólica pulmonar y la patología aórtica aguda. Y para ir terminando y cerrar conceptos, cuando hablamos de dolor precordial de probable origen coronario, tenemos que tener en cuenta estas definiciones, y yendo a lo que es la quinta definición universal de infarto, tenemos que entender a la injuria miocárdica como la elevación de troponina. La injuria miocárdica es el daño miocárdico, el daño de la fibra que se va a evidenciar con la presencia de troponina elevada en el laboratorio. Isquemia, ¿isquemia qué es? Bueno, isquemia es la clínica, el paciente que puede referir síntomas de isquemia, que sería un dolor precordial típico, asociada a una evidencia de esa isquemia en un estudio complementario, ya sea el electrocardiograma o en una prueba funcional o en un estudio de tipo SPECT o ecoestrés. ¿El infarto qué es? Bueno, el infarto es cuando tenemos un paciente con clínica de isquemia e isquemia evidenciada con injuria miocárdica, isquemia e injuria. Eso es infarto agudo de miocardio. Y el síndrome coronario agudo, bueno, el síndrome coronario agudo sería el síndrome, que sería conjunto de signos y síntomas del paciente que refiere signos y síntomas de isquemia, el cual tiene isquemia en el electrocardiograma o en una prueba de esfuerzo, y cuando tenemos troponina podemos hablar de un síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST, sinónimo de IAM con y sin elevación del ST, y dejamos la entidad de angina inestable al paciente con síndrome coronario, es decir, signos y síntomas de isquemia, que no tiene troponina positiva. Las causas, obviamente, del infarto tipo 1 es el accidente de placa, ruptura, erosión de la placa. También podemos tener infarto tipo D, que es el infarto por déficit, oferta y demanda. Y después podemos tener los otros tipos de infarto que tenemos en la quinta definición, asociados a angioplastia, y CRM, que no vienen al caso. Para resumir lo que son los algoritmos propuestos, en este caso por la Sociedad Argentina de Cardiología, resumido de unidad de dolor precordial, tenemos el paciente que consulta a la guardia por síntomas sugestivos de isquemia, que es el dolor precordial, en donde nosotros básicamente hacemos la valoración bayesiana que habíamos visto. Si ese paciente es de alto o bajo riesgo, ya básicamente la decisión es clínica. Si es de bajo riesgo,
no va a ser muy necesario hacerle muchos estudios complementarios porque es poco probable que ese dolor sea de origen coronario y si es de alto riesgo, ese paciente lo más probable que sea coronario, se interna y se trata. El quid de la cuestión está en los pacientes de riesgo intermedio. En este caso vamos obviamente a hacer no solo el electrocardiograma, que si es diagnóstico, es decir, si hay isquemia, ese paciente obviamente se interna con el dolor precordial de origen coronario, pero cuando el electrocardiograma no es diagnóstico, ahí es donde es necesaria la troponina. En este caso estamos hablando de un algoritmo de 0 y 3 horas, es decir, 0 horas es el momento de la consulta y el valor inicial de troponina y a las 3 horas es el segundo valor para poder hacer el delta de troponina. Cuando esta troponina inicial es negativa, es decir, es menor a 14 nanogramos por litro, si ese dolor precordial era menor de 6 horas de evolución, básicamente me va a descartar el síndrome coronario agudo en la segunda medición a las 2-3 horas y si a las 2-3 horas la segunda medición me positivizó, es decir, es mayor a 14, esa unidad de dolor precordial va a ser positivo y ese dolor es sugestivo de origen coronario. Ahora, si la troponina inicial es mayor a 14, que puede suceder porque no todos los pacientes tienen una troponina inicial negativa menor a 14, lo que tenemos que hacer es verificar en una segunda valoración a las 2-3 horas el delta de troponina. Si ese delta de troponina es mayor al 20% o subió o aumentó un valor absoluto mayor a 9, esa valoración es positiva y lo más probable es que ese dolor precordial tenga un origen coronario y me obliga a intensificar los estudios de mi paciente. Ahora tenemos la opción de hacer algoritmos de 0 a 1 hora. Estos algoritmos están validados para troponinas ultrasensibles y cada marca farmacéutica de la troponina tiene sus valores absolutos nomenclados para la validación en este tipo de algoritmos. Entonces, podemos tener un rule-out con una primera troponina en un paciente que consulta por dolor precordial con valores menor a 12 o menor a 5, dependiendo de la troponina que tenga nuestro centro. Podemos tener valoraciones positivas. Cualquier troponina ultrasensible mayor a 52 se considera positiva. Entonces, ese paciente que entra por dolor precordial y tiene esta primera valoración positiva se considera de probable origen coronario. O podemos tener el espectro de troponina intermedia que me obliga a, en 1 hora, hacer una segunda valoración y ver un delta. Si ese delta es menor a 3 o de 2, esa valoración es negativa. Ese paciente tiene baja probabilidad de dolor precordial de origen coronario y si el delta es mayor o igual a 5 o 6, esa valoración es positiva y necesito intensificar los estudios de mi paciente. Para terminar, y resumimos en un flowchart, el paciente que consulta por dolor precordial, vamos a analizar el riesgo a través de las características de los síntomas, las características de nuestro paciente, el electrocardiograma. Si por básicamente lo que es un síntoma sugestivo de angina y un electrocardiograma positivo, tenemos un diagnóstico de un síndrome coronario agudo con o sin supra, ese paciente se interna. Si el electro no es diagnóstico, vamos a tener una sospecha de dolor precordial de síndrome coronario agudo, por lo que este dolor precordial va a continuar la valoración de la unidad de dolor precordial, va a ser necesaria la troponina. Una troponina ultrasensible mayor a 50, como vimos, positiva. Si la troponina en un algoritmo de 0 a 1 hora es negativa, menor a los valores que vimos, 5, 12 y 5, ese paciente va a ser negativo en su valoración y se va a ir de alta. El positivo obviamente se va a internar y vamos a intensificar los estudios en los pacientes con valoración intermedia. Si seguimos el algoritmo de 0 a 3 horas, nos vamos a preguntar, ¿esa primera troponina es menor a 14? ¿Es negativa? Si esa troponina es negativa y el dolor tiene mayor a 6 horas, ese paciente ya se descarta de la posibilidad de que sea un dolor precordial y se da de alta. Ahora, si el dolor del dolor del paciente tiene menos de 6 horas y nosotros utilizamos un algoritmo de 0 a 6 horas, necesitamos hacer el delta de troponina, repetirla a las 3 horas. Si esa troponina, como vimos, aumenta más del 20%
o tenemos un delta de troponina mayor a 9, en ese algoritmo ese paciente es de alta probabilidad coronario y se interna. Si estamos en el algoritmo de 0,1 hora y nos dio una troponina intermedia entre 12 y 50, 5 y 50, vamos a hacer a la hora una nueva troponina. Si esa troponina es positiva o aumentó significativamente, ese paciente se interna. ¿Está bien? Ahora, con respecto a los estudios de imagen y las pruebas funcionales, básicamente, si el paciente con dolor precordial tiene una sospecha de síndrome coronario, le hacemos la unidad de prueba funcional de la unidad de dolor precordial y tenemos un electro que no es diagnóstico sin isquemia y una troponina negativa, que es ese intermedio, aparte de hacer una segunda valoración de troponina para hacer el delta, podemos utilizar las pruebas funcionales para, por ejemplo, evaluar isquemia en reposo, porque esto me va a aumentar, en el caso de que haya isquemia en reposo, el riesgo de nuestro paciente. Si es negativo, le voy a dar de alta porque es de bajo riesgo. Si es positivo, ya ese paciente con dolor precordial sugestivo, con isquemia, tiene sospecha de síndrome coronario agudo y se interna. Y si tenemos electrocardiogramas diarios negativos, la troponina en su valoración con el delta o en su valoración inicial, si es el algoritmo de 0 a 1, es negativo. Si es positivo es interno, obviamente, pero si es negativo, ahí vamos a hacer uso de las pruebas funcionales en esfuerzo, que son el elemento que nos va a cerrar nuestra unidad de dolor precordial. Si el paciente es de bajo riesgo, podemos hacer una ergometría en cinta o en bicicleta, y si nuestro paciente es de moderado o alto riesgo, preferimos hacer estudios de imágenes como el SPECT y el ecoestrés. Si luego de tener electronegativo, troponina negativa con su delta y tener una prueba funcional negativa para isquemia, ese paciente se da de alta. Si en caso tenemos electronegativo con troponina negativa y terminamos nuestra unidad de dolor precordial con una prueba funcional positiva, ese paciente tiene alta sospecha de dolor precordial de origen coronario y va a terminar internándose. Muchas gracias.